Bueno, pues ya empezamos. Buenos días, Ignacio. Buenos días, Belinda. Muchas gracias por aceptar la invitación para estar aquí hoy conmigo. Un placer. Y así pues hablarnos un poco de ti. La primera pregunta que siempre me gusta hacer es ¿cómo ha sido tu acercamiento a los libros? Mi acercamiento a la narrativa viene de casualidad. Mi inicio, o sea, lo primero que escribí fue un microrrelato de terror que yo escuchaba el programa nocturno de Onda Cero Radio, La Rosa de los Vientos, y Juan Antonio Cebrián en su temporada 2004-2005 nos pidió a los oyentes que enviásemos microrrelatos de terror. Ya había emitido de Alan Poe y de Lovecraft, etcétera, ¿no? Y entonces nos pidió a los oyentes que mandásemos microrelatos y que los mejores los emitiría. Y bueno, pues tuve la gran suerte de que Juan Antonio Cebrián emitiese mi microrelato. Lo tengo en mi canal YouTube, se titula El Duelo. Y bueno, era lo primero que había escrito en mi vida y realmente dije, anda, pues está bien escrito, no le habían quitado una coma a la narración del microrelato. Entonces, por eso me lancé. Qué bien. Pero antes de eso imagino que leías. ¿Tú eras asidua a la lectura? Bueno, si como solo estamos tú y yo, como no soy de nadie, soy asiduo a la lectura, claro. Pero sí que es verdad que no leo clásicos, no leo autores contemporáneos de mitad del siglo XX, un poco porque tengo muy clara lo que es la narrativa actual y no deseo mezclar. No sé, cuando te influencias por algo que estás leyendo, puedes crear un batiburrillo bastante grande, y entonces he intentado por todos los medios leer lo que es narrativa actual, desde Ken Follett en adelante, pasando por Noah Gordon, por Falcones, etcétera, por todos los actuales. Bueno, y entonces surgió así la idea del relato. O sea, tú cuando lo oíste lo del relato y dijiste que lo ibas a mandar, ¿qué es lo que hizo clic? ¿Qué es lo que dijiste? Anda, pues igual que yo también puedo escribir. Sí, bueno, yo había comprendido de manera autodidacta de que los relatos de terror tenían un lenguaje muy particular y tenían una serie de palabras que casi siempre se repetían, y entonces me dije, voy a intentarlo. O sea, copié en un papel más o menos las palabras que se solían repetir en cada microrelato de terror que emitían, y salió, bueno, pues salió algo, la verdad, bastante digno y del que estoy muy satisfecho, ¿no? Y entonces, claro, dijéramos, a ver, te confieso, mi primer libro, mi primera novela titulada, se titula Soy alcohólico, historia de una enfermedad. Entonces, dijéramos que a mí, cuando yo me rehabilité, me estaba rehabilitando, llevo ya 17 años en abstinencia, en total abstinencia, me decían que no era suficiente dejar de beber, que tenía que darle un giro a la vida de 180 grados. Y eso es lo que hice. Dijéramos que cambiar mis hábitos, en vez de irme al bar a beber, pues me puse a escribir. Escribir. Vamos, que fue sanatorio, algo que te hizo sanar. Sí. Entonces, Soy alcohólico, podría decir que es casi un poco autobiográfico, por lo menos tiene esos tintes. Los personajes son ficción, no tienen nada que ver conmigo, pero todos los que somos enfermos alcohólicos nos podemos dar por aludidos en el concepto general del enfermo adicto alcohólico, claro. Claro. Sí. Bueno, pues es un poco... Tenía mi siguiente pregunta, ¿qué historia te marcó más para escribir? De hecho, Pero, claro, este libro le hizo una reseña a la revista española de drogodependencias, muy importante. Para ser mi primer libro me surgieron ponencias a nivel nacional en España, desde el norte hasta el sur de España. Yo no sabía bien qué es lo que había escrito, pero la verdad es que estaba gustando y
y bueno, pues dije que había escrito, por lo menos pensaba yo, que había escrito un primer libro, para ser mi ópera prima, había escrito un libro de peso. Sí, no, claro, sí, cuando ya el primer libro ya llega a esos reconocimientos, es bastante, no sé, bastante, que además impacta en la gente, ¿no? O sea, no es que es lo que buscas cada vez que escribes, ¿no? Y en tu caso, pues, te llega ese reconocimiento de ese impacto, pues, no Desde mi sé, quedaría primer libro, yo me considero, no me gustan las etiquetas, pero bueno, en este caso yo me considero que soy un escritor hiperreal. No utilizo el hiperrealismo para llegar al lector. Y cuando tú, ¿cómo fue el camino desde que escribes esa novela hasta que es publicada? O sea, ¿fue fácil? ¿Te costó llegar hasta allí? No, no fue demasiado difícil. Es ponerte a buscar editorial. Contacté con 4 o 5 editoriales, vi la que desde el principio es mi editorial, con todos mis títulos, Eride Ediciones, y llegué a un acuerdo con ellos de coedición. O sea, ellos ponían la mitad, yo ponía la otra mitad del coste del libro. Y bueno, yo la verdad es que tuve mucha suerte porque en 3 meses, dijéramos que recuperé la inversión. Fueron 3.000 y pico de euros que tuve que invertir y lo recuperé en 3 meses. Se me dio bien lo que era la venta de los ejemplares, que de la mitad de la edición que me mandaron. Y desde entonces ya no he vuelto a publicar en coedición. Es todo en edición, son ellos los que se encargan de hacerlo todo y de, bueno, mandarlo también La librería. distribución, sí, a librerías. Se pueden adquirir en cualquier librería o Casa del Libro, Amazon, etcétera. O Sí, todos tus libros. No sé si todos. hay gente que conoce que en todos tus libros eh, tienes todas las librerías y tú ahí decides en qué librería puedes recogerlo y te lo pueden. Sí, sí, o sea, tú Esto puedes ir a tu librería de referencia. Claro. y es que surgió como contrapeso a Amazon, todos tus libros. Entonces, pues por dejarlo ahí, si alguien quiere. La Casa Y del Libro es una librería importante. es curioso porque hay muchos escritores, hay escritores que no les gusta trabajar con editoriales porque dicen que tienen la sensación de que, pues que la editorial pues se queda con una parte de su trabajo que al final como escritor pues es complicado ver ese resultado porque hay veces que hay editoriales pues que o no publicitan lo suficiente. En tu caso, la experiencia ha sido buena. ¿Tú qué le dirías a esos escritores que piensan Es así? que creo que el concepto de estos escritores lo tienen totalmente equivocado. Queremos que nuestra editorial sea nuestro agente literario. Y Sí. a mí, por lo menos, mi editorial lo que hace es ponerme todo dijéramos, a mi disposición, ¿vale? Uh-huh. Para o sea, tener distribuidora que cuando se venden ejemplares en las librerías pague, porque es que encima Uh-huh. no todas las distribuidoras pagan, y lo que hacen es servirme todo lo que yo les demando, me lo sirven. De hecho, yo tengo una relación de amistad con mi editor porque todo lo que le pido me lo da. ¿Qué significa esto? Yo trabajo a través de anuncios de pago en Facebook. Yo Uh-huh. publicito mi obra, trabajo como una librería online, lo configuro para que me manden mensajes y yo les mando la información. Y bueno, yo cada semana, yo he tenido semanas de vender 120, 130 libros en fin de semana, nada más que en fin de semana. Ahora que estoy dado de baja del régimen de autónomos porque estoy empezando a jubilarme, tengo una jubilación parcial en mi otro trabajo, dijéramos que como no estoy dado de alta, puedo facturar lo que es hasta el salario mínimo interprofesional. Entonces, Uh-huh. estoy vendiendo entre 25 o 30 libros cada semana, que es lo que me permite no sobrepasar la facturación máxima, ¿sabes? Pero sí que es verdad que no solamente con el anuncio y con los libros que yo vendo,
y que envío a cualquier punto de España, lo envío sin gastos de envío y los envío, claro, dedicados. Primero los mando y después los pagan. Ese, dijéramos, un poco también el gancho que hace a la persona querer comprarte el libro. O sea Porque, que, sí. No, es que estaba pensando, realmente la parte más difícil una vez, desde mi punto de vista, una vez que tienes un libro es conseguir venderlo. Y tú hasta esa parte de marketing más o menos ya la tienes, la has encontrado una dinámica. Desde 2015, sí. Sí, sí, sí. De hecho, algunas veces se ponen en contacto conmigo expertos en marketing de Facebook, ahora sí es Meta, un poco para aconsejarme cómo tengo que configurar los anuncios y en algunas ocasiones tengo que ser yo quien les diga cómo funcionan los anuncios que me quieren aconsejar. A lo mejor te voy a pedir yo una masterclass para los míos. Las doy, ¿eh? No, masterclass no, pero estoy dando talleres de ventas online en Facebook, sí. Imparto talleres, sí. Bueno, pues eso queda ahí. O sea, que si alguien está interesado, que lo necesite, por favor, pues puede contactar con Ignacio, que además es muy cercano, es muy accesible. Responde además rápido. Da gusto. Y bueno, imagino que además de todo este marketing has hecho presentaciones de libros. ¿Qué experiencia te llevas de las presentaciones? ¿Cómo lo...? Antes de hablar de las presentaciones, decirte que son los anuncios los que luego me dan las ventas en librerías. No todo el mundo quiere comprarme a mí porque no se fíen, por el motivo que sea, o porque quieran ir a su librería de referencia. Y entonces, cuando llega a final de trimestre, que yo resuelvo los royalties por trimestres, pues se han hecho X ventas en librerías. ¿De acuerdo? O sea, no solo son lo que yo vendo, sino también en lo que se vende en librerías. Los anuncios de pago son los que me proporcionan las ventas en librerías. Bien, me hablabas de las presentaciones. Sí. Te voy a ser muy sincero con las presentaciones, ¿de acuerdo? Porque yo sé que a los escritores nuevos les hace muchísima ilusión presentar sus libros y yo me di cuenta enseguida que al final a las presentaciones van tus amigos, tus familiares, la gente más cercana y en general yo tengo, gracias a Dios, tengo un público ya fidelizado, tengo algo más, una cartera de clientes de algo más de 16.000 personas. He estado, por ejemplo, presentando mi libro en el Corte Inglés de Barcelona, en el de la Puerta del Ángel, que creo que ya no existe, y llené la sala de la presentación y tuve que poner más sillas, pero porque tengo mi clientela y me lo trabajé muchísimo, ¿no? Es todo trabajo. Si no, es verdad que hay que hacer presentaciones. Yo hago las justas, de verdad, porque yo no, lo que no quiero es molestar a mi familia. Prefiero regalarles un ejemplar y que no me lo compren, ¿no? Ni a mis amigos. Pues yo con esto que me estás comentando, yo te voy a comentar una experiencia que tuve yo. Estuve un tiempo organizando presentaciones de libros, trabajando con una editorial. Y recuerdo que hablé con una librería de Argüelles y el señor fue súper amable conmigo y me decía, sí, yo os dejo mi espacio para hacer las presentaciones de libros que queráis. Vosotros mandáis los libros siempre y cuando los vengáis a recoger. O sea, como que ya dejaba claro que muchas veces enviaban los libros, pero luego no se recogían los que no se vendían y eso para él era un estorbo porque no dejaba coger más material. Sí que me decía, dice, yo puedo poner un cartel en mi librería, pues para que la gente sepa que va a venir, pero es el escritor el que lo tiene que mover. Porque sobre todo porque eran escritores poco conocidos. Me lo dijo, además fue muy amable, me dijo, sobre todo es el escritor el que se tiene que mover porque es muy raro que vengan, salvo que tú seas un, yo qué sé, pues un escritor altamente conocido, es muy raro que venga gente a verte. Entonces me acuerdo que nos organizamos una presentación y el escritor se molestó porque en la librería, y se le habíamos explicado, pero se molestó porque la librería no había llevado a gente y él había ido con sus amigos hasta allí. Entonces es muy importante eso, que la gente lo tenga en cuenta a la hora de hacer presentaciones, que lo que funciona es que el escritor pues vaya diciendo, vaya dando papelitos o algo para que intente atraer a la gente, porque en una presentación así es difícil. En general, tenemos que entender que el ego del escritor hay que saber trabajarlo
y que hay que entender cuál es la realidad actual de cómo es el marketing y las ventas. No solamente soy mi propio autor, o sea, el autor de mis libros, yo confío en mi editorial, pero quien se hace el marketing y quien se hace las ventas soy yo. Y entonces sí que es verdad que soy mi propio agente literario y cuando me apetece hago una presentación, digo cuando me apetece, cuando sé que bueno, se va a llenar el auditorio previamente por hacerme la fotografía y por hacerme el vídeo y por subirlo a YouTube, ¿vale? Pero realmente yo siempre lo digo, las presentaciones están muertas, no valen para nada. El autor desconocido, yo sé que le hace mucha ilusión presentar sus libros. Yo presenté mi primer libro a escasos metros de la casa natal de Cervantes, en Alcalá de Henares, ¿verdad? Fíjate. Ahí en Alcalá. Sí. Además, una de las librerías, la librería de referencia de Alcalá de Henares, Diógenes. Y sin embargo, pues porque llevé yo el público. Claro. Es verdad que, por ejemplo, asisto a ferias del libro, a la de Madrid siempre, por supuesto, con mi editorial, y lo que me encanta es el trato con el público, bueno, no nos jode nada, porque ahí está un poco el quid de la cuestión, el ofrecer, porque la gente cuando va a una feria del libro se pone de pie o se sienta, parece un maniquí y no trabaja. Yo voy a trabajar. Yo le pregunto a una persona si tiene 3 minutos de reloj y le presento mi libro. Y cuando me dice, sí, lo quiero y lo quiero dedicado por ti, para mí es una venta. Dejo de ser el escritor para convertirme en el comercial, ¿verdad? Y, ya veo. Eso iba a decir, que tienes un carácter comercial que realmente es necesario para darse a conocer. Sí, es que no queda otra. O sea, bueno, yo tengo la gran suerte de que mi padre fue un comercial de alta gama, por decirlo de alguna manera, en una multinacional, y lo aprendí todo de él. O sea, que si realmente se me da medio bien el tema es gracias a él. ¿Tú qué recomendarías a los escritores que están empezando, pues que quieren llegar a publicar con una editorial? ¿Qué les recomendarías? Que le diría a las personas que está escribiendo y con el sueño de publicar, que yo les advertiría, no tenéis ni idea de dónde os estáis metiendo. Ni idea, o sea, realmente puede parecer muy bonito, puede parecer, ¿verdad?, necesario escribir, porque yo si he publicado, estoy escribiendo la novela número 12, o sea que si estoy escribiendo la número 12, la decimosegunda novela es porque tengo necesidad de explicarme y de expresarme, y más que de que me lean, porque yo no escribo para los demás, escribo para mí, lo que hago es, dijéramos, lo hago por necesidad, ¿verdad? Ahora bien, una vez que te metes en este fregado, tienes que tener muy en cuenta que es un mundo muy duro, donde las editoriales pequeñas están engañando a muchísima gente, donde las editoriales de autopublicación están engañando, o sea, bueno, engañando, por dando malos precios a los autores para luego poder ellos poner esos anuncios de pago y poder sacar beneficios, ¿verdad? Porque al final lo que queremos es que si nos ponemos a vender, poder sacar beneficios, ¿no? Claro, está claro. Si no, ponerte a vender para perder dinero no es en fin. Es un mal negocio. Tuve que pedir una reducción de jornada en mi trabajo y darme de alta como autónomo. He estado varios años dado de alta como autónomo y la verdad es que a mí la venta de libros me ha dado muchas alegrías. También es verdad que es todo trabajo Claro. y trabajo. Para haber vendido algo más de 60.000 ejemplares en total de todos mis libros, de todos mis títulos, es por trabajar y trabajar, ¿no? Sí. O sea, no es nada glamuroso, todo lo contrario. O sea, el que esté casado, que piense que el divorcio lo tiene muy cerca, ¿eh? O sea, que esto es muy complicado, es muy complejo. Yo amo lo que estoy haciendo. O sea, que has vendido alrededor de 60.000 ejemplares de todas tus obras. Así que vi en una de tus publicaciones de Facebook que en el otoño de sus vidas, que es una de tus novelas, no sé cuál es, no sé si es la última o la tercera. La tercera. La tercera novela. Has vendido 34.000 ejemplares.
Claro, Empezamos con ediciones de 500 ejemplares, luego las subimos a 1000 y ahora estamos con ediciones de 3000 ejemplares. Digamos, la cuenta, ¿no? de todo lo que se vendió desde el principio hasta ahora, y son algo más de 34.000 ejemplares. Sí, ya estamos por la edición número 27. Por la 27, por la edición número 27. Sí, pero de 3.000 ejemplares, ¿vale? Desde la 24, no, sí. 25, 26 y ahora la 27 son de 3.000 ejemplares. Claro, yo tenía aquí preguntado si te ibas a imaginar que, si en algún momento tú te imaginaste que ibas a llegar a vender tanto de alguno de tus libros. Ni de coña. ¿Verdad? Hombre, pero ¿no? lo has trabajado mucho, ¿no? O sea, tampoco te ha llovido del cielo. Lo he trabajado, es verdad que todavía me estoy preguntando en qué he escrito o qué he puesto en el libro En el otoño de sus vidas para que tenga tanta aceptación, ¿verdad? Porque realmente yo no soy objetivo con mi obra. Es el público quien tiene que dar la valoración. Yo, por ejemplo, cuando entro en Amazon alguna vez, no por ego, pero por puro marketing, a ver las reseñas que tienen, me parece que ya había 560 o 570 reseñas, con una puntuación de 4 o de 3,9 sobre 5, creo que eso es el público el que te está valorando. Bueno, y después de esto, claro, ¿qué se siente cuando, bueno, pues cuando ves que la gente responde así ante algo que pues, ni te lo esperaba? Bueno, yo intento medir mis sentimientos. No me quiero dejar llevar nunca ni por la euforia ni por el abatimiento. Quiero decirte, yo tengo semanas que no, por ejemplo, que no vendo o que se vende mal, porque Facebook, el algoritmo que te pone en automático esa semana, pues no te facilita las ventas. Pero bueno, yo creo que la pregunta a lo que te refieres es qué se siente después de haber vendido tantos ejemplares. O por lo menos lo que se siente en la trayectoria, desde que inicias las ventas, desde el minuto 1 hasta ahora, ¿no? Yo estoy muy satisfecho. Mira, te voy a confesar que yo voy a dar talleres a los institutos de secundaria, bachillerato y a las universidades sobre adicciones. Talleres, bueno, para mí son muy interesantes. Yo siempre les digo a los chicos lo mismo. Tengo el dudoso honor de tener la primaria suspendida como muy deficiente. No. ¿En serio? Y soy autodidacta, ¿no? Totalmente. Todo lo que he llegado a ser en mi vida, para lo bueno y para lo malo, es de manera autodidacta. Es verdad que mi madre me quitó de pequeño de ser zurdo, y parece ser que sufro la dislexia del zurdo. Escuché una ponencia de un neuropsiquiatra que hablaba de ella y hablaba de todos los síntomas de falta de atención, etcétera, que tenemos los que nos quitaron de ser zurdos, de dejar de trabajar el hemisferio derecho, nos obligaron a trabajar con el hemisferio izquierdo del cerebro, y ahí pues dijéramos que nos hicieron un lío. De hecho, yo tengo una dislexia denominada la dislexia del zurdo. Es un tema espacial más que de confundir letras. Y bueno, para haberme hecho a mí mismo, para haber tenido un sueño o una necesidad, yo no quiero hablar de sueños, sino una necesidad, ¿no? Como cualquier otro escritor. Y ver bueno, primero que está gustando lo que escribo, que creo que es importante, ¿no? También saber hacernos autocrítica. A ver, no está gustando, no se está vendiendo, ¿por qué no se está vendiendo? ¿Por qué no está gustando? A lo mejor es que lo que estoy escribiendo no interesa. Es lo primero que tenemos que hacernos, es autocrítica. Yo tengo la gran suerte de tener clientela que tiene todos mis libros, todos mis títulos. Y al final, de lo que me di cuenta, que a unos les gusta un título más que otro, que tengo también diferentes géneros de novela. Entonces, tengo 3 sobre adicciones,
tengo 2 de carácter erótico romántico, que me busqué a 2 personas, a 2 mujeres, para escribirlos a 4 manos, porque yo no sé empatizar con la sexualidad femenina, son ellas las que tienen que mostrar la verdad. Y claro, en serio, en estos libros eróticos románticos no hay helicópteros, ni hay cosas raras, ¿no? Ni hay sombras, claro. ni hay ley. Realmente lo hemos intentado hacer lo mejor posible. Tengo novela romántica, como En el otoño de sus vidas, que está clasificada como novela romántica cuando realmente no es una novela romántica, ¿no? Está hablando del mundo de ambos personajes, tanto de Aitor como de Penélope, y nos está mostrando en breves capítulos toda su trayectoria desde que tenían 6 años. Y nos muestra, es algo más social que romántico, es verdad. Qué romántico. Que al final hay algo de romántico, ¿no? Y hasta de género, incluí en esa novela el género epistolar. El protagonista masculino vive en Reino Unido, vive en Londres, y entonces deciden no mandarse emails ni WhatsApp, sino cartas. Cartas. Sí. Para no perder la magia, saber esperar también un poco. Muy bien. Sí, estar pendiente del buzón, ¿verdad? Cuando encuentras una carta en el buzón, que la alegría que te da, ¿verdad? Sí. Ahora. Además de este, porque tú empezaste con un relato que lo mandaste a la radio, pero además de ese relato, ¿te has presentado alguna vez a algún concurso? Sí, me presenté En el otoño de sus vidas al concurso del Ateneo de Valladolid. No pasó el libro, no pasó de la primera fase. Y recuerdo que hace poco estuve en la Feria del Libro de Valladolid. Yo a la Feria del Libro de Valladolid voy las veces que puedo, que son bastantes, y recuerdo haber coincidido con la caseta del Ateneo de Valladolid y un poco con retintín, ¿no? Le dije, digo, mira, hola, me presento, soy Ignacio Ramón Montilla, ¿qué tal? Digo, soy autor de este libro. Precisamente lo envié a concurso al Ateneo de Valladolid, lo pasó de la primera fase. Hoy no me suena, digo, pues bueno, que sepas que se han vendido entonces algo más de 30.000 ejemplares de este título. Digo, lo habéis perdido. Es un poco de las veces que he utilizado mi ego para tocar esto, porque yo intento tenerlo lo más pisado posible e intento ser lo más humilde posible. Si careces de humildad, no vas a llegar a ningún sitio. Y si careces de capacidad de esfuerzo y de trabajo, no llegas tampoco a ningún sitio. ¿Y cuál es la parte más fácil para ti de empezar a publicar? ¿Cuál es la más fácil? Porque el marketing es verdad que se te da bien, pero ¿fácil es? Yo es que tengo ya mi estrategia. Yo tengo cuatro para que te hagas una idea, tengo 4 cuentas, 4 perfiles de Facebook. Entonces, cada vez que saco una nueva novela, yo estoy terminando la segunda parte de mi último libro, Pasada Vida, que intentaré que sea una trilogía. Fíjate que yo aborrecía el término trilogía y ahora no me va a quedar más remedio. Por no hacer un tocho de 1.500 páginas, prefiero hacer una trilogía y partir lo que se sepa exactamente principio y fin de cada libro, ¿verdad? Bueno, pues dijéramos que yo cada vez que voy a publicar un libro desde En el otoño de sus vidas, lo que hice fue poner, yo le digo a mi editor, Ángel, mándame 3, 4 proyectos de cubierta, de portada, lo pongo en mis Facebook y que sean mis, mis lectores los que elijan la portada. Y entonces, pues, eso que al principio fue un acto de verdad, de querer que la gente me aconsejara cuál era su portada favorita, la que más votos recibiese iba a ser, aunque estuviese fuera de mi gusto o de mi criterio, ¿verdad?
Yo lo que Sí, haría pues, sería acudir al gusto del lector. Me di cuenta de que luego me proporcionaba una primera venta de, por ejemplo, entre 350 y 500 ejemplares. Eso es nada más empezar. O sea, solamente por darte cuenta de que por- mis contactos de Facebook, en general, el 85%, el 90% son lectores o lectoras míos, que me claro. han comprado, o sea, de los anuncios de pago. Y entonces los tengo, hago peticiones de amistad y las conservo. Y en general, pues, claro, vender 400 o 500 ejemplares de un libro nuevo con tiradas de 1000 ejemplares por Sí, edición, creo que está muy bien. Creo que está muy bien. hombre, la verdad es que sí. O sea, yo a mi editorial le hago el trabajo previo, se lo hago, o sea, le quito media edición de un tirón. De un Tú tirón, le sí. haces la preventa, la venta Sí. y la No, posventa. luego ya también tengo que publicitarlo a nivel profesional y hay que gastarme el dinero. Yo me gasto un dinero todas las semanas en anuncios de Facebook. Claro, es que, claro, que hay que invertir también, pero es que es el tema de las portadas también es un tema de engagement también, porque la gente siente que participa también en el Claro, libro y claro. Y tiene además ese, se enfadan, como no salga su te enfadan. Sí, y es, sí. no, ¿cómo has hecho eso? Y vuelves a leer tus libros una vez que están publicados, los tienes ahí, los lees, los revisas. Mira, ¿cómo decirte? Bueno, informarte. Creo que son 6 de mis títulos, los tengo en papel, en ebook y en audiolibro, ¿vale? O sea, se pueden escuchar en cualquiera de las plataformas como Spotify, etcétera, YouTube, etcétera. Se pueden escuchar en audiolibro. Gente que esté comprometida con el audiolibro y sea socio de una plataforma, los puede escuchar ahí. Dicho esto, ¿me puedes repetir la pregunta, por favor? Sí, que si los vuelves a leer una vez que los tienes publicados, los Vale, tienes contigo. perdona, es que solo tengo una neurona, la intento estirar todo lo que puedo, pero hay veces que me fallan. Mira, eh, yo no sé los demás autores. Yo, cada vez que termino un libro, le pongo el punto y final, lo leo como 8 o 10 veces. O sea, hay que corregirlo antes de enviarlo a la editorial. Los hago una corrección desde la primera página hasta la última. O sea, perdón, rectifico, desde el primer renglón hasta el último. Les hago una corrección muy severa. Yo sé cuáles son mis tropezaderos en mi narrativa, por ejemplo, en abusar de los adverbios terminados en mente o de abusar del término pero o de abusar de muchas cosas, yo ya me los tengo apuntados en un papel y cada vez que lo primero que hago antes de empezar a leer el libro es revisar todos mis adverbios terminados en mente y cambiarlos. O sea, no quiero dejar ninguno. No quiero dejar Claro. ninguno, ¿vale? Porque sé que tiendo a abusar de ello. Entonces, bueno, pues una vez que he empezado con... Luego el problema del laísmo, loísmo, leísmo, queísmo, dequeísmo, etcétera, ¿verdad? Que hay que saber utilizarlo. Y yo le dejo a la editorial, pues, un poco el trabajo hecho. Sí que es verdad que donde dudo lo dejo en rojo para que ellos luego decidan si se puede utilizar el laísmo o el leísmo o se puede poner punto o punto y coma, etcétera. Una vez eso, pues se hace la corrección ortotipográfica, pero para eso lo he leído antes de enviarlo a mi editorial, el manuscrito, lo he leído como 5 veces, pero luego hay que leerlo otras casi 5 veces para cuando te mandan el ferro, cuando te mandan ya, dijéramos, la primera versión que pueda ser ya libro, eh, te das cuenta de que hay que corregir, seguir corrigiendo y que siguen quedando erratas y errores y que a lo mejor no lo han hecho del todo lo correcto, ¿no? Somos personas y nos podemos confundir, nos podemos equivocar. Soy yo el máximo interesado de que Que esté quede bien bien. el producto. Mi editorial, yo creo que mi editor no ha salido en ninguno de mis libros, pero es que ni falta que hace.
Bueno, Hombre, o sea, a lo mejor a título personal. su pareja sí, yo sé que se lo salido, pero mi editor no. Y él lo que hace es No su digo el trabajo. editor. El del editor a lo mejor a título personal. No, no, mi ego no, a mi ego no le hace falta que mi editor se lo lea. Yo lo que quiero es que una vez él también ve que se producen ventas, pues llegar a acuerdos comerciales que nos vengan bien a los dos, claro. Porque yo de Claro. verdad tengo claro que él, yo tengo un precio de compra de libros muy beneficioso. Eso es lo que yo quiero de mi editor, ¿no? Eso es lo que le pido a mi editor, que me dé facilidades. No todos los libros Claro. llegan, no siempre el cartero deja el libro en el buzón correcto. Y menos Claro. mal que lo pagan después de recibir el libro. Pero es verdad que hay un 3 o un 4% de libros que no llegan. Y entonces yo no podía comprar el libro al 50% del PVP porque como hay un porcentaje de libros que no llegan, son muy pocos, es verdad, es un 3 o un 4%, pero no llegan. Y luego hay que volver a reenviar y hay veces ya de manera certificada, pues dijéramos que con el 50% a mí no me vale. Tengo que pagarle a él, tengo que pagar los sobres, a que me suministra el material de oficina, a correos, etcétera. O sea, yo no puedo, yo necesito tener su ayuda y su ayuda la tengo. Y yo quiero esa ayuda, no que lea mis libros. Mi ego no quiere no necesita de que mi editor lea mis libros. Y participa en algunas de mis presentaciones y no puede hablar de mi obra porque no la ha leído, pero sin embargo sí puede hablar pues de lo eficaz y de lo mucho que está gustando la obra porque lo está viendo en números. ¿Y cuál es, te voy a preguntar, cuál es el último libro que te has leído? El último libro que me estoy leyendo, que me está costando un mundo leerme, es el último de Ken Follett, creo que se titula Basta. Lo suelo hacer en el trabajo, me tengo la oportunidad de poder leer en ebook. No, y fíjate que Ken Follett era mi ídolo. De hecho, si nos damos cuenta, yo me decidí a ser escritor por la lectura de Ken Follett. Yo supe que lo que estaba leyendo no era su narrativa es en inglés, y yo estoy leyendo una traducción y además muy simple. La narrativa de Ken Follett es muy simple, la traducción de Ken Follett, yo desconozco cómo escribe Ken Follett. Yo sé Claro. cómo estructura Ken Follett sus libros y digamos que el protagonismo de su obra recae en sus protagonistas, en los personajes de sus libros. Entonces, ahora mismo Ken Follett me está costando mucho porque se le nota que está escribiendo por encargo y ya no es el mismo Ken Follett de Los Pilares de la Tierra. Y me está desilusionando un poco Ken Follett, y del Falcones me pasa un poco igual. Según se están haciendo grandes, dejan a los protagonistas un pelín de lado, y creo que los protagonistas, los personajes de los libros son los que nos explican. Yo tengo un libro ambientado en la Guerra Civil Española, se titula El umbral de la muerte, y el narrador en tercera persona no se moja, no entra en política, no puede dar opinión. Son los protagonistas, además como al protagonista del libro empieza en zona republicana y por circunstancias del libro pasa a zona nacional, ¿verdad? Pues son los personajes los que hablan de lo que están sintiendo y o sea, si se meten en política, pues se meten en política los personajes, no el narrador. No puede, claro. El narrador intenta ser lo más imparcial posible, ¿no? Yo creo que en ese sentido claro, si no es que es otro tipo de libro, no es lo mismo. Pues esto era todo lo que tenía. Muchas gracias, Ignacio, por aceptar la entrevista y por estar aquí. Es un placer. He aprendido mucho, me ha parecido súper interesante, muchas gracias. Y espero que a los oyentes también les guste y les sirva pues, toda tu experiencia. Muchas gracias por compartirla. No, muchas gracias a ti, de verdad. Yo siempre que me llaman acudo. Que pases muy buen día. Igualmente.
Adiós. Hasta luego. Tienes que quitar de grabar.